En el vídeo de hoy te voy a explicar exactamente el motivo por el cual quizás hayas dejado de disfrutar actividades que antes disfrutabas naturalmente o hayas dejado de sentir la misma motivación por realizar actividades más creativas y desafiantes que en el fondo sabías que te hacían feliz. Y por qué en su lugar te ves excesivamente atraído por actividades altamente placenteras y fáciles que a la larga sabes que no te van a hacer feliz, como ver infinitos episodios de Netflix, pasar excesivas horas en TikTok o comer excesivo azúcar. Para ello hablaremos de qué está haciendo exactamente la dopamina en tu cerebro y por qué esto está directamente reduciendo tu capacidad para disfrutar naturalmente actividades que son beneficiosas. Cosa que de normal no nos explican y pensamos que la dopamina y el placer son exactamente lo mismo y no es así. Así que hoy te cuento la diferencia. Y por último te ayudaré a tomar conciencia de la mentalidad y los obstáculos que te están impidiendo romper con este círculo vicioso y recuperar de una vez por todas el control de tu vida, para que así tengas la oportunidad de cambiarlo. Así que no te lo pierdas y quédate hasta el final. Todas las personas queremos ser felices, pero no sabemos exactamente dónde o cómo lograr esta felicidad. Muchas veces ni siquiera sabemos lo que significa la verdadera felicidad y por tanto estamos constantemente intentando acercarnos a aquello que se parezca lo más mínimo a esa sensación. Para Aristóteles, la felicidad implicaba el florecimiento, es decir, es ese estado que se alcanza cuando tienes la certeza de que te estás desarrollando, de que estás aprovechando todo tu potencial humano en la vida y que también estás en equilibrio con todas estas áreas que son verdaderamente significativas e importantes en la vida de un ser humano. Pero quizás para otros el desarrollo personal no sea tan clave para la felicidad, sino que entiendan en su lugar la felicidad como un estado generalizado de placer y alegría en la vida, algo más parecido al bienestar o a la calidad de vida. Sin embargo, hay una idea que se ha mostrado hasta ahora bastante sólida y es la idea respaldada por investigaciones y teorías de la felicidad de que un ser humano es más feliz en la medida en la que se involucran actividades de flujo en su día a día. El estado de flujo o de flow, de acuerdo al autor original, Csikszentmihalyi, es un estado mental no consciente de concentración en una tarea en la que existe un equilibrio entre el nivel de desafío y la capacidad de superarlo. Estas actividades de flujo requieren de cierta inversión de energía física o psíquica, es decir, no son pasivas o necesariamente relajantes o placenteras en el momento, pero se disfrutan en retrospectiva, es decir, en el futuro mirando atrás y en general sientes que esas actividades te han hecho feliz de alguna manera. Ejemplos de esas actividades de flujo serían, por ejemplo, hacer ejercicio, cocinar, dibujar o cualquier otra actividad que para ti suponga un hobby personal que te permita entrar en ese estado de concentración profunda y que a la larga sepas que te produce beneficio, satisfacción y te llena de orgullo en la vida. Varios estudios han concluido que las personas efectivamente sabemos que deberíamos involucrarnos en estas actividades más frecuentemente para ser felices y sin embargo no lo hacemos. Y decidimos en su lugar dedicar la mayor parte de nuestro tiempo libre a actividades placenteras y pasivas y fáciles como ver Netflix, estar en las redes sociales, quedar siempre con los amigos, tumbarse en el sofá, etc. Tiene sentido puesto que el trabajo y el estilo de vida de hoy en día son tan exigentes que las personas sienten que no quieren emplear el poco tiempo libre que tienen en actividades todavía más desafiantes. También, como por lo general la sociedad asocia el trabajo al sacrificio, a lo estresante y a lo negativo, tiene sentido que lo contrario sea asociar la felicidad y el disfrute a actividades relajantes y fáciles. En mi vídeo pasado sobre las 6 claves para el bienestar psicológico ya hablamos de los 6 factores imprescindibles para sentirse satisfecho con tu vida y dijimos que el disfrute era uno de estos elementos clave. Y efectivamente lo es. La felicidad implica, en parte, la experimentación de emociones positivas y disfrute. El problema es que solemos confundir el disfrute con el placer o hedonismo y por tanto el placer hedonismo con la felicidad. Es decir, entendemos mal lo que significa el verdadero disfrute y lo llevamos al extremo de la gratificación inmediata y nos cargamos nuestra capacidad de disfrutar de aquellas cosas que igual en el momento no nos producen tanto placer pero que a la larga nos llenan de satisfacción. El fenómeno principalmente responsable de que se reduzca tu capacidad de disfrutar naturalmente de actividades que a la larga son buenas para ti es la práctica o realización excesiva de hábitos fáciles y altamente placenteros. Y para explicarte por qué, vamos a hablar de la dopamina y de cómo funciona exactamente en el cerebro para que esto ocurra. Porque de normal, esta es la parte que no nos cuentan, sabemos que algo tiene que ver con dopamina, pero cuando sabemos lo que está ocurriendo muchas veces las cosas caen por su peso. Entonces la dopamina, como muchos sabréis, es un neurotransmisor y un neurotransmisor es una molécula que permite la conexión o comunicación entre neuronas. Entonces la dopamina es un neurotransmisor más. Lo que diferencia la dopamina del resto de neurotransmisores es que entre sus funciones una de las más importantes es involucrarse en el sistema de aprendizaje y recompensa del cerebro. Es decir, la dopamina nos permite aprender qué conductas son positivas o placenteras y por tanto debemos realizar con más frecuencia.
consecuencia. Para que lo entiendas, vamos a verlo con una gráfica. La primera vez que ves un estímulo o tienes la oportunidad de realizar una conducta, si por lo que sea realizas una conducta o consumes una sustancia y obtienes una recompensa, es decir, una consecuencia positiva como por ejemplo el placer, se libera dopamina en el cerebro y eso se conoce como refuerzo. Básicamente la liberación de dopamina quiere decir que tu cerebro interpreta ese comportamiento que has ejecutado como algo positivo y por tanto tienes más probabilidades de repetirlo la próxima vez. Entonces, ¿qué ocurre? Que después, en la segunda oportunidad de realizar esa conducta, tu cerebro, que previamente ha aprendido que realizar esa conducta o consumir una sustancia traía una recompensa, la dopamina esta vez se liberará antes de la obtención de la recompensa o antes de la realización de la conducta. Y si efectivamente lo haces, obtendrás esa recompensa, se confirmará todo el proceso y se fortalecerá este sistema. Por tanto, la próxima vez tendrás todavía más probabilidades de repetir esa conducta o consumir esa sustancia. La dopamina aumentará y entraremos en este círculo. Entonces, aquí conviene diferenciar que la dopamina no es lo mismo que la recompensa en sí. La dopamina viene antes de la obtención de esa recompensa. Por tanto, la dopamina es la anticipación de que se viene algo positivo o placentero. Mientras que el placer en sí es la obtención de esa recompensa. Son cosas diferentes. Y cuanto mayor sea la recompensa que obtienes o el placer asociado, mayor será la dopamina que se libere. Por tanto, cuanto más dopamina se libere, más adictivo será un estímulo o un comportamiento, porque habrá más probabilidades de que la repitamos en el futuro. Por eso decimos que la dopamina está tan estrechamente relacionada con la motivación, porque ¿qué es la motivación? Es la anticipación de algo positivo, del placer. Por tanto, cuanto más dopamina, más motivación, y cuanta menos dopamina, menos motivación. Este sistema es primeramente bueno, es útil para nuestra supervivencia porque a lo largo de los años nos ha permitido aprender qué conductas nos traen consecuencias positivas y consecuencias negativas. El problema ocurre cuando en el mundo de hoy en día estamos expuestos a sustancias altamente adictivas que nuestros antepasados no tenían que lidiar. Por tanto, aquí es cuando este sistema se puede volver en nuestra contra, cuando verdaderamente se nos va de las manos. Cuando creas el hábito de consumir excesivamente o participar en esas actividades altamente placenteras y fáciles, puedes llegar a entrar en un círculo vicioso que resulta verdaderamente miserable. Y no hace falta que me creas porque te voy a contar cómo ocurre esto exactamente en el cerebro. El problema con estas sustancias, estímulos o actividades altamente placenteras y fáciles de realizar, como ver Netflix, consumir nicotina, pasar excesivas horas en las redes sociales, es que el hecho de que no implican esfuerzo y por tanto son muy fáciles y al mismo tiempo proporcionan tanto placer, hace que se libere mucha dopamina de forma muy fácil en el cerebro y por tanto tengas muchas probabilidades de repetir esta conducta. Y el peligro está en que si no eres consciente, te dejas llevar y te metes en un bucle en el que estás constantemente abusando de estas actividades y es posible que ocurra lo siguiente, que a la larga se produzca una regulación a la baja de los receptores de dopamina, es decir, que aumentes tu tolerancia y por tanto eso significa que para un mismo estímulo recibirás menos placer. Y esto significará que necesitarás consumir más estímulo para obtener el mismo placer de antes. Y esto se conoce como adaptación hedónica. Tu sistema se adapta para percibir menos placer con el mismo estímulo, necesitando que aumentes tu dosis de esa actividad o de esa sustancia. Y si se repite este ciclo porque sigues sin ser consciente de él y sigues aumentando tu consumición de una sustancia o tu involucración en una actividad, puedes imaginarte lo que sucede. Que un buen día te das cuenta de que nada te llena y piensas en que hace tiempo que ya no sientes la misma motivación por involucrarte en actividades que igual antes disfrutabas, como hacer ejercicio, escribir, crear un proyecto, pero es que de repente ni siquiera esas actividades placenteras y pasivas te producen tanto placer como antes. Es que literal nada te llena y así acaba mucha gente con depresión. Y bien, no tiene por qué sucederte esto al extremo ni que tengas una gran depresión, pero si no tienes cuidado y no eres consciente de que esto está ocurriendo en tu cerebro, es fácil caer en este círculo vicioso de actividades altamente placenteras y fáciles porque yo me lo merezco y es lo único que me hace sentir bien, pero ¿a costa de qué? Del sacrificio de actividades que igual naturalmente podrías disfrutar, pero no puedes. Y esas actividades que puedes disfrutar y que en el fondo son beneficiosas son las actividades de flujo de las que estábamos hablando, que las investigaciones respaldan que conducen a la verdadera felicidad. Y hay algo en tu mente y en tus hábitos que te impide realizarlas. Tiene sentido que esto ocurra porque, volviendo al gráfico de la dopamina, si estás acostumbrado a cantidades altas y desproporcionadas de dopamina que te proporcionan estas actividades altamente placenteras, ¿qué va a pasar? Que cuando tengas la oportunidad de realizar una actividad
de flujo cuya recompensa inmediata anticipes que no va a ser tan grande como aquella que te puede traer una actividad fácil y placentera, el nivel de dopamina que se generará ante esta actividad de flujo será mucho menor comparado con el nivel de dopamina generado por una actividad altamente placentera. Porque la dopamina es la motivación, es la anticipación de ese placer. Por tanto, tiene sentido que tu motivación sea más baja para realizar esa actividad que requiere esfuerzo beneficiosa comparado con tu motivación o tu dopamina generada para hacer esa actividad fácil y altamente placentera. Por lo que no te sorprenda que al comparar las cantidades de dopamina que te produce cada actividad, acabes eligiendo aquella que te produce más anticipación de una recompensa, aunque sea en forma de placer. Y esto ocurre sin ser consciente de que a la larga esto ocurre al revés, puesto que si realizaras la actividad que no te produce tanto placer en el momento, eso se traduciría en una mayor felicidad a largo plazo y satisfacción con tu vida. Entonces, ¿cómo salir de este círculo vicioso? Para salir de esta situación de una vez por todas y recuperar la motivación que todos tenemos de manera natural a realizar esas actividades que son importantes y valiosas en nuestra vida, conviene tomar conciencia de lo que nos está frenando a cambiar. Porque si has llegado a una situación similar, quizás seas consciente de que algo tienes que cambiar y que no puedes seguir dejándote llevar por esta gratificación inmediata. Pero hay algo que nos lo impide. ¿Por qué no somos capaces de romper con este círculo vicioso y empezar a hacer esas actividades que sabemos que son buenas para nosotros? ¿Por qué no somos capaces de comprometernos y renunciar a esas actividades pasivas que sabemos que en el fondo no nos llenan? La primera explicación es que sientes muchísima resistencia, porque para romper con este círculo vicioso es necesario pasar por un periodo de alta incomodidad y frustración asociado con esa adaptación que tienes que generar a un cambio. Es decir, si quieres romper con este círculo vicioso, vas a tener que cortar por lo sano y vas a tener que reducir o eliminar de repente tu participación en esas actividades que sabes que no son buenas para ti y aumentar las actividades que sí que lo son. Pero claro, cuando esto ocurra, si lo haces, probablemente te sientas miserable porque estás acostumbrado a sentir la dopamina y a confirmar las anticipaciones de las recompensas a través del placer. Entonces, cuando lo rompas, vas a sentirte miserable sí o sí. Pero ¿qué pasa? Que tienes que pasar por un periodo de adaptación. Eso no va a ser para siempre, sino que esa incomodidad y frustración sería temporal hasta que por fin te adaptases a esa situación y te darías cuenta cómo al final acabas pudiendo disfrutar de esas actividades que requieren más esfuerzo pero que son beneficiosas. Pero claro, hasta llegar ahí es un periodo complicado que tendrías que hacer frente y muchas veces no estamos dispuestos a pasar por esa incomodidad o no somos conscientes porque tenemos mucha aversión a esa frustración al cambio. La segunda explicación es una teoría que ha sido discutida en algunos estudios de psicología y voy a leer textualmente traducido al español porque me encantó la conclusión de uno de estos estudios, y es que la gente efectivamente parece saber qué podrían hacer para ser felices y tal vez este conocimiento de lo que planean hacer en el futuro justifique y compense la participación inmediata en el ocio pasivo. De esta manera, las personas se involucran en una felicidad postergada, creyendo que siempre podrán ser felices más tarde o que lo conseguirán mañana. Con estas predicciones se involucran en un ocio pasivo inmediato bajo la falsa suposición de que una sola actividad de alta energía en el futuro compensará su participación actual en un hedonismo sin sentido. Precioso. Es decir, básicamente nos engañamos a nosotros mismos para obtener un placer inmediato en sacrificio de un verdadero disfrute a largo plazo. ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque si ahora sabes lo que te está obstaculizando y lo que te está frenando, ahora estás en una mejor posición de hacer frente a estos miedos y a estos sesgos y mentalidad tuya que te está impidiendo reunir el coraje de dar el paso, reducir el tiempo que inviertes en estas actividades pasivas y placenteras y empezar a dedicar deliberadamente más tiempo y esfuerzo a actividades que sabes que te ayudan a entrar en este estado de concentración o flujo y que a la larga te van a llenar de más satisfacción y orgullo en tu vida. Y espero que este vídeo te haya ayudado un poco a tomar conciencia de lo que está ocurriendo y el motivo por el que quizás hayas dejado de disfrutar actividades que estás destinado a disfrutar de forma natural. Si te interesan estos temas y quieres seguir profundizando acerca del bienestar y la motivación, te recomiendo algunos de mis vídeos pasados, como el de la semana pasada de por qué te cuesta tanto concentrarte, las causas más comunes, mi vídeo sobre si te sientes desmotivado para reconectar paso a paso con tus valores, o también mi vídeo sobre la pereza, por qué sientes pereza y cuáles son las causas más comunes. En cada vídeo vemos este tema de la desmotivación desde un punto de vista diferente, así que te lo recomiendo todos. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like, suscríbete para más vídeos de desarrollo personal, productividad y psicología, y nos vemos en el próximo vídeo.